Hola, estamos con Carolina María, conocida como Carito, que es mentora de identidad y creatividad femenina y de disidencias, coach humanista y terapeuta holística. Su trabajo gira en torno a una idea poderosa, la de la forma en que nos hablamos, las palabras que utilizamos y la historia que construimos sobre nosotros mismos terminan moldeando nuestra identidad y nuestra realidad. Durante esta conversación haremos un poquito de ella, de cómo el lenguaje, cómo todo esto va cambiando, ¿no? A través del título que puso, que es la magia de la palabra. Carolina, muy buenas. Hola Javi, hola gente, ¿cómo están? Qué gran tema, ¿no? La magia de la palabra. La palabra es aquello que, como vos bien decís, moldea nuestra realidad y también moldea nuestra identidad. Esto tiene que ver con cómo nos hablamos, con cómo pensamos, qué decimos, cómo lo decimos, ¿sí? Y cómo utilizamos el verbo, ¿sí? En este caso para crear nuestra realidad. Porque si nos lo ponemos a pensar, la realidad que estamos viendo es pura creación nuestra. Todas estas cosas que estamos viviendo y cada una de las cosas que vivimos es nuestra responsabilidad porque lo hemos elegido, ¿no? Y cuando empezás a trabajar justamente con la magia de la palabra, suceden estas cosas, empezás a tomar conciencia, ¿sí? De, bueno, ¿cuál Ujú. es la realidad que quiero vivir? O sea, si estoy viendo que algo no me gusta en mi realidad y tomo conciencia de eso, ¿cómo lo cambio? Sí, ahí aparecen las palabras y su magia. Ujú. ¿Tú cómo descubriste esto, que las palabras pueden cambiar tu realidad? ¿En qué momento te diste cuenta que dijiste, ostras, si yo cambio mi manera de pensar, de lo que digo, de lo que hago, mi realidad cambia a mi alrededor? Yo creo que desde siempre, o sea, yo empecé en el mundo de la espiritualidad, por decirlo de alguna manera, o de las terapias holísticas, muy joven, porque crecí en una casa que era diferente. Teníamos distintas, o sea, mi familia tenía distintas maneras de pensar. Crecimos en una sociedad judeocristiana y no era el caso de mi casa. Entonces, siempre entendí que había algo más, ¿sí? Y la conexión con ese algo más tenía que ver justamente con, bueno, esto, ¿no? Si, ¿qué deseo? ¿Sí? Acá el deseo es algo primordial, ¿sí? Esos deseos, los sueños, ¿sí? Y con el tiempo descubrí que si decíamos distintas palabras, esas cosas se concretaban. Es un poco como la magia, esto ya viene, ¿sí? Están los libros de fantasía, están los libros de magia tradicional, ¿sí? Hay palabras que son llaves, conocemos el famoso abracadabra, ¿sí? Ujú. Conocemos, eso es una llave, ¿sí? Aunque parezca que no abre nada, así a simple vista, abre un montón de cosas. Y bueno, en el contacto, o sea, yo soy ferviente lectora, empecé a leer muy pequeña y Ujú. de grande sostengo que Sí. todas las leyendas son ciertas. Entonces, ya partiendo de que todas las Mm. leyendas son ciertas, todas las Oye, herramientas y también son antes de ciertas. que avancemos un poquito más, es que ahora me has dejado con la intriga. ¿Qué es lo que abre el abracadabra? Porque todos lo hemos dicho alguna vez jugando, ¿no? Pues abracadabra, pata de cabra. ¿Qué es lo que abre estas palabras que hay que ir con tanto cuidado? No es que hay que ir con cuidado, el abracadabra lo que te abre es a la magia, o sea, Ujú. es una llave mágica, ¿sí? Abracadabra justamente lo decimos para que los caminos se abran. Y es literal. Solamente que como los adultos estamos tan cerrados, ¿sí? A la magia, no surte efecto. Pero vos fíjate y tratá de recordar cuando eras niño y lo decías jugando, cosas mágicas pasaban. Ujú. Sí. Entonces, Ujú. ahí Y está la magia. claro, yo recuerdo, por ejemplo, que lo decía mucho en la película, la de Merlín el Encantador, ¿no? De la historia artúrica y salía el mago Merlín. Es de mis películas favoritas. De mayor, ¿eh? Cuando la vi, cuando veías al mago Merlín, se volvió de mis películas favoritas. Pero también estaba pensando, tampoco hace falta que contemos mucho, a veces ahora en estas películas actuales que tú ves, pues de, yo qué sé, de superhéroes que te gustan tal, que salen glifos, cosas raras también.
Hay esos glifos, yo lo he pensado, por ejemplo, Doctor Strange, ¿no? Quien la haya visto, que pues un mago que hace glifos, hace cosas con las manos. Ahí también hay palabras o símbolos que abren, que crean realidades que a lo mejor no son del todo positivas, ¿no? Creo yo. Eh, es relativo y ahí vamos a ir a otro contexto que siempre también hablo, que es si la magia tiene color o no. Ujú, La magia en sí misma como fuerza no tiene color. No existe la magia blanca, la magia negra, la magia roja, la magia verde y todas esas magias que han inventado ahora y son parte de la invención de la New Age. ujú, La magia como tal no tiene color. El que tiene color es el operador de la magia. Vos fíjate que en casi todas las películas de magos, los magos están representados con distintos colores. ujú, Esas representaciones no es porque le quedaba mejor el vestuario, es porque esas representaciones de colores hacen al criterio del mago, ¿sí? A la ujú, intención del mago. Y la intención es lo que tiene color. Si mi claro. intención es dañar, mi intención va a ser negra. Si mi intención es sanar, mi intención va a ser verde o rosada. Si mi intención es darle alegría a las personas, la magia va a ser naranja, ¿sí? O si Ujú, tiene que ver con la abundancia amarillo o dorado, y infinidad de colores y de la psicología del color que hoy conocemos, ¿no? Que se ujú, conoció siempre. No es de ahora, o sea, no es de no es de la psicología moderna, digamos, ya viene desde ujú, mucho tiempo atrás. Entonces, justamente estos glifos y el color con que están dibujados los glifos te dan el dato de por dónde viene. Y acá también voy a hacer vale, una salvedad. El negro está ujú, asociado con el mal. En muchísimas culturas el negro está asociado con el mal, pero la realidad es que el negro es el color más protector que existe. ujú, Es el color más cercano a la energía de Dios o de la divinidad, porque no nos olvidemos que en el inicio todo estaba negro y Dios ya estaba. Entonces claro. es el Ujú. color más protector, por eso todo el mundo lo usa para protegerse. Por eso Sí, las exacto. sacerdotisas van de negro, los monjes van de negro. Entonces, Ujú. también asociar el negro con lo malo es a veces complicarse la vida. Sí, a veces, bueno, lo que dices tú, cuando alguien quiere un ritual de protección, pues muchas veces también se utilizan velas negras y tal, que la gente aquí, a menos, yo no sé en Argentina, pero en España, cuando dice que te van a poner dos velas negras, que como te parece una maldición, y a veces, al contrario, si te ponen pues dos velas negras, pues a lo mejor hasta te podrían proteger, es lo que dices tú. Es esta mala asociación que tenemos al color negro, que no tiene por qué ser malo, y evidentemente, como dices tú, por ejemplo, en la iglesia los sacerdotes también visten de negro. Ujú. Bueno, yo he visto hacer magia oscura, por decirlo de alguna manera, con una vela rosada y una estampita de la Virgen María, ¿eh? Sí, no, claro, que lo que dices tú, por verse, podremos No encontrar es de todo. no es condición las velas negras para eso, pero sí, sí, está asociado claramente a eso. Mm. Entonces, también otra cosita que te quería preguntar, un poquito que hemos visto la fuerza que tiene la palabra, el poder, los colores, un poquito. En tu perfil de Instagram hablas mucho también del tema de la identidad. ¿Qué significa la identidad? ¿Se puede construir con palabras o no? Sí, totalmente, porque la identidad que tenés hoy la construiste con palabras, Ujú, porque antes de que fuesen hechos eran palabras o eran pensamientos. O sea, esto que nos decimos, ¿no? Esto de cuando se nos cae alguna cosa, ay, soy tal por cual, está construyendo tu identidad. claro. O eso que nos compramos cuando éramos niños, ay, este es el perezoso, este es el revoltoso, este es el perfecto, este es el mejor hijo, este es el tal. Todo eso está construido con palabras y todo eso hace nuestra identidad. Y muchas veces nos pasa que nos compramos cuentos y los cuentos están Ujú, escritos con palabras. Entonces, sí, la identidad puede reescribirse utilizando las palabras correctas. Con reescribirse no quiero decir que borramos lo que pasó. Lo que pasó, pasó. mm, Simplemente lo escribimos de forma diferente
para que no genere peso y podamos modificar aquellas cosas Mm. que queremos modificar. Claro, y a veces, como dices tú, a veces la identidad no te la construyes tú, sino que te la construyen los demás y tú decides si la aceptas o no. Como dices tú, pues este niño es un vago, es que este niño es que es muy travieso, tal, no sé qué, todo eso cala en tu subconsciente, no sé cómo diríamos de alguna manera, y te construye esa identidad que a lo mejor tú no eres así, pero bueno, la has aceptado porque desde pequeño te han dicho que eras así. Claro, por eso te la compraste. Claro, sí, sí, eso también es muy interesante. Y luego lo que dices tú, el trabajarlo un poquito para volverte a construir o de construir esa identidad y construirte la nueva. A veces ¿no? Llevará un poquito más de trabajo o menos. Por eso tú en tus sesiones también lo trabajas, te has encontrado con gente que están con identidades que a ellos no les pertocan o que no son suyas realmente. Exacto, exacto. Bueno, una de las herramientas que yo utilizo mucho es una sesión que se llama reescritura radical, que en realidad son 2 sesiones de 90 minutos, donde Ujú. justamente trabajamos en reescribir la historia. En la primera miramos la historia, después tenemos un mes entre una sesión y otra, donde la persona reescribe, ¿sí? Esa historia, le busca todas esas cosas que quiere modificar y la reescribe, y en la segunda, ¿sí? Tomamos en cuenta todas esas cosas y la ponemos en práctica, o sea, la llevamos a la práctica. ¿Cómo es volver a contar el cuento? ¿Cómo es volver a contar quién soy? Y Mm. desde ahí se generan muchísimos cambios, pero muchísimos cambios. Sobre todo porque la persona empieza a tomar las riendas de su vida, empieza a darse cuenta de un montón de cosas, ¿sí? Que hacen un cambio beneficioso. Claro, lo que dices tú, al cambiar de pensamiento es eso. Y por ejemplo, también, claro, un poquito la diferencia entre frases de que no es lo mismo decir de estoy en un momento difícil, mi vida es un desastre, ¿no? O sea, el cómo la afrontas está cambiando y eso al principio cuesta porque todo el mundo somos así de que soy un desastre y tenemos que educar nuestra mente para que cree en esto. O sea, momentos difíciles pasamos todos, eso es obvio, pero no puedes, o sea, depende cómo lo afrontes con el lenguaje, no de acción. También eso te afectará más o menos. Exacto, exacto, sí, sí. Sí, el cambio de chip, como yo le digo, o sea, el ser humano está chipeado para ver lo malo, no está chipeado para ver lo bueno, ¿sí? Entonces, ese cambio de chip para empezar a ver lo bueno, para empezar a ver lo positivo, eh, hace mucho la palabra. ¿Qué me digo en ese momento de hundimiento total? O sea, si estoy hundido, sí, está bien estar hundido, pero lo que no está bien es decir estoy hundido 6, 8, 12, 15 meses en una situación que es perfectamente trascendible, ¿no? Hay procesos que llevan más tiempo, como los procesos de duelo, pero también tiene forma de trabajarse, ¿sí? Para ir saliendo, ¿sí? De ese espacio. Hay procesos que son más largos, obviamente, pero hay cosas que son súper sencillas, que es modificar una palabra de lo que estás diciendo. En Sí, esto a veces se gana y a veces se aprende. exacto. Sí, porque lo que dices tú, a las personas, al ser humano, pues nos gusta hacérnoslo por el camino difícil, ¿no? Pues aquí dice, mira, Aldo aquí que es fácil, dices, no, pues yo prefiero tirar por el otro que es más difícil, ¿no? A veces lo que dices tú en situaciones de duelo, pues evidentemente hay una pérdida, hay un dolor, ¿no? Pero también un poquito ha habido la programación esta social de que tienes que estar llorando, que es una gran pérdida, que todo esto nos ha... Porque todavía a veces hay gente que incluso cuando no siente ese dolor o esa pérdida, se sienten mal, de que, ostras, es que no me estoy sintiendo como tocaría. ¿No? A veces ha muerto alguien y dices, y es que yo no siento dolor. A lo mejor luego el dolor sale más adelante, ¿no? Pero eso también tiene que ver un poquito con el tema de la programación inconsciente, en este caso lo que hablábamos, ¿no? De esas palabras que te van poniendo encima o acciones para que tú te interpreten cómo te has de sentir. Me ha pasado. Llegó una mujer a mi consulta que venía de un duelo y el tema era que ella no se sentía como Mm. supuestamente se tenía que sentir. De hecho, estaba hasta feliz de que eso había ocurrido.
Ujú. y vino a la consulta justamente a preguntar si estaba mal, si algo estaba mal con ella. Y yo le decía, no, a ver, vos podés haber cerrado con esa persona todo lo que tenías que cerrar y entender esto, o sea, la muerte no es el final, Claro. ¿sí? Sí Ujú. es el final de este cuerpo, ¿sí? No va a Mm. estar Roberto, Susana, Matilde, no va a estar más, pero justamente si vos hiciste una vida íntegra con esa persona, si esa persona la amaste y te amó, va a seguir estando igual. No va a estar su cuerpo físico, su envase, ¿sí? Correcto. No lo Ujú. vas a ver todos los días, pero va a seguir estando igual. Entonces vos podés haber cerrado tu ciclo con ese ser y es sentir hasta gratitud porque se haya muerto, porque vos decís, bueno, por ahí estaba pasando por una enfermedad, estaba sufriendo, o no, o simplemente se murió de Ujú. buenas a primeras de un día para el otro. Correcto, Pero sí, sí. está perfecto que haya sido así, era su tiempo, ¿sí? Nadie se va en las vísperas, como decimos. Exacto. No, y a veces eso es lo que decimos, que la cultura occidental está todo como muy pensado para que sea un drama, y en otras culturas es una celebración, no una fiesta, por así decirlo, ¿no? Pero es una celebración del traspaso a otra vida, ¿no? En cuántas mitologías no encontramos el barquero que traspasa, ¿no? La gente, pues en los egipcios que les ponían monedas incluso, ¿no? De ese paso a la otra vida, como dices tú. Exacto. Y qué importante las palabras que decimos también en ese momento, Ujú. Claro, porque porque lo que dices tú, si hacemos palabras pesadas de tristeza, claro, nosotros vamos a hacerlo con la emoción de la tristeza, ¿no? Vamos a estar diciendo qué pena que no está aquí Roberto, que no sé quién, que se haya ido, en lugar de, bueno, pues agradecer y decir, bueno, pues terminó su tiempo en esta tierra. Eh, es complicado, ¿no? Como decimos siempre, ¿no? Es un proceso que lleva tiempo, no siempre sale de buenas a primeras, pero bueno, las palabras también ayudan a que ese proceso llegue antes, ¿verdad? exacto, totalmente, totalmente. La verdad que sí. Y modifican, ¿sí? Modifican nuestra vida también. Eh, y también modifican el proceso, ¿sí? De esa persona, el proceso de esa alma también. Exacto. Y otra cosa que te quería preguntar también es que, claro, una cosa es lo que expresamos nosotros hacia afuera cuando hablamos, pero también existe lo que se conoce como el diálogo interno, ¿no? Eso que tú en tu mente vas pensando, vas diciendo. ¿Es tan importante lo que expresas, lo que decimos a los demás, como lo que piensas cuando estás contigo mismo, en tus pensamientos? Es mucho más importante lo que pensás cuando estás con vos mismo y lo que decís cuando estás con vos mismo que lo que decís para afuera. En realidad tienen más o menos el mismo peso. Más eh, el diálogo más importante es el interno y es el que más hay que observar. Entonces, por ejemplo, si ahora quisiéramos decir, a ver, un ejemplo que tú, para que la gente entienda cómo importante es el diálogo interno en una situación que tú recuerdes, de cómo estaríamos, entre comillas, hablando mal y cómo deberíamos hacerlo para cambiar, ¿no? Del tipo, pues gente que piense que ahora que arrastra tristeza o arrastra, por ejemplo, problemas de dinero, cositas así. ¿Cómo puede empezar eso a hacerlo a través del diálogo interno, ¿no? Pequeños pasos para empezar a cambiar esa realidad que está viviendo esa persona. Justo tocaste el tema que está de moda, el tema de la economía. Vamos ahí que Sí. se entiende clarísimo. Venga. Si yo digo, necesito tanto, sea que lo digo para afuera o sea que me lo digo para mí en mi mente, Ujú. necesito tanto dinero para tal fecha. Muy probablemente, casi en un 99%, eso no va a suceder. Ujú. Primero porque le estoy poniendo fecha y segundo porque estoy diciendo necesito. Correcto. Ujú. Una cosa es saber que lo necesito, o sea, una cosa es saber que necesito X cantidad de euros para pagar, no sé, la luz, Mm. ¿sí? Eso ya lo sé, eso es una certeza, ¿sí? Ujú. Sé, tengo como certeza también la fecha que eso vence. Entonces, en lugar de decir, universo, necesito X cantidad para tal fecha, digo, universo,
la factura vence tal fecha. Ya sabes lo que tenés que hacer. Y digo universo, universo, Dios, Ujú. a quien queramos poner, Sí. ¿sí? Ujú. Y ahí sin solución de continuidad aparece. Aparece antes y aparece hasta mejor. Porque hacemos dos cosas. Uno, afirmamos que ya lo tenemos. Afirmamos que somos responsables porque sabemos cuál es la fecha y nos comprometemos para esa fecha. Y soltamos el cómo. Claro, El cómo, que eso a veces el lo cómo que, no nos corresponde. claro, que mucha gente lo quiere controlar, ¿no? Pues a ver si esta persona me llama o me llega tal de esto, o esta que me debe dinero me lo devuelve, tal. Hay que dejárselo en manos al universo, que él sabe cómo te lo va a hacer llegar en lugar de querer controlarlo tú, ¿verdad? Exacto, tal cual. ¿Cuántas veces a mí me ha pasado un montón de veces de decir, ok, yo sé que tengo esto tal día. ¿De dónde va a salir? No tengo ni la menor idea. Y lo suelto. Ujú. Y por ahí pasan los días y me llama alguien y me dice, che, ¿te acordás la vez que me prestaste? Toma, acá te lo devuelvo. Listo. Y aparece y es la suma que tenía que aparecer. Sí, exacto, O a veces curiosamente, hasta ¿no? más. O a veces hasta más. Mm. Sí, sí, es a veces lo que decimos, ¿no? Un pequeño cambio de mentalidad, de cómo lo expresamos, pues puedes dar muchos giros, ¿no? Y son esas cosas que no nos enseñan o que no de esto, porque mucha gente, como todo el mundo, lo vemos en series, en películas, que es cuando está, como por ejemplo el típico momento cuando uno ves que el protagonista tiene un problema, lo primero que hace pues es beberse un vaso de whisky al llegar a casa o tomar alcohol, ¿no? Por ejemplo, no, claro, esos patrones silenciosos que nos van esas palabras, ese diálogo o esas palabras mágicas que se nos van metiendo en nosotros sin darnos cuenta, pues a través de la televisión o de muchas series o incluso de libros, ¿no? Ujú, exacto. Y vos fíjate cómo funciona la palabra, tanto dicha como pensada. Fíjate lo que pasó ayer, ya que estamos en Mm. época de mundial. Fíjate lo que pasó ayer con el partido de Argentina-Egipto. Ujú. Yo no lo vi, pero sé que Egipto iba ganando y bastante. Sí, Sí, por bien 2-0, sí, jugado, exacto. y un montón de cosas, ¿sí? Ujú. Que hacen también al evento, ¿no? Ujú. Vos fíjate cómo, de manera silenciosa, a muchísimos kilómetros de distancia, mucha gente se puso a pensar y a cantar, porque lo sé, determinadas canciones que hablaban de determinadas circunstancias que hacían al partido y Ujú. cómo lograron girarlo. No es solamente los jugadores, es toda la gente alrededor que le da fuerza a eso. Ujú. Vos fíjate y vas a ver la diferencia entre los jugadores, y hablamos de cualquier deporte, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué pasa cuando un equipo lo alientan y qué pasa cuando un equipo no lo alienta? Claro, que el equipo al que están alentando pues tiene como más fuerza, ¿no? Los americanos llaman el momentum, ¿no? Eso cuando pasa. Exacto, entonces ahí tenés la prueba de que la palabra modifica los estados. Ujú. O sea, ahí Pues, se ve claramente. sí, sí, todo el que ha jugado alguna vez a deportes o un poco, ya no a nivel profesional, aunque sea a nivel amateur o un poquito de esto, Sí, sí. pues te das cuenta que hay veces que dices, no sé qué le ha pasado al equipo, que se ha caído, ¿no? Y el otro pues ha jugado mejor y otro se cae, entre comillas, de que, ostras, acabas perdiendo cuando, como pasó ayer, pues con el partido de Argentina, como dices tú, que parecía que lo tienen control y de repente el equipo egipcio se cayó y el de Argentina pues tiró adelante, ¿no? Y como en tantos deportes ha pasado, y que he jugado deportes, hay veces que tienes un partido controlado y de repente se te cae todo y dices, pero ¿cómo hemos acabado perdiendo? ¿Qué ha pasado? ¿No? Los otros han creído que mentalmente han expresado que se lo han creído y nosotros no nos lo hemos creído, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Tiene que ver con eso, tiene que ver con el diálogo interno y con lo que está sucediendo afuera. Claro,
Pues sí, sí. Y en esto que hablábamos aquí un poquito, también entra un poquito otra palabra que tú también tienes mucho en tu perfil de Instagram, que es el caos, ¿no? Que eso aparece mucho, el caos. ¿El caos es previo a una gran transformación o no siempre tiene por qué serlo? El caos siempre viene antes de una gran transformación. Si vos podés ver el caos, quiere decir que vas a transformarte. Ujú, Y una vez que te das cuenta que estás en el centro del caos, es como estar en el centro del huracán. Llegaste al punto del silencio. Cuando llegaste ahí, tu transformación ya comenzó. Por eso se dice que de alguna forma hay que detener ese caos, ¿sí? ujú, ¿Por qué? Porque el caos te sirve para la inmersión, ¿sí? En esa transformación, pero después hay que empezar a detenerlo, ¿sí? Empezar a ordenarlo, ¿sí? Empezar a ujú, que el punto de creación pueda hacer pie en la tierra, se arraigue, por decirlo ujú. de alguna manera. Correcto. ¿Y en qué momento tú aprendes a distinguir o la persona, tú le ayudas tú un poquito para saber cuándo ese caos te está destruyendo o reorganizando la vida, ¿no? Porque la línea, cuando pasa de desmontarlo todo a reorganizarlo, es a veces muy fina, ¿no? Y a veces tú ya puedes estar en fase de que sea un caos reorganizativo y que lo estés viviendo como, no, no, es que se me está yendo todo a donde sea, ¿no? Sí. Mira, es fácil de darse cuenta. Cuando ya empieza a pesar, ahí ya no es. Cuando se Mm, empieza a sentir pesado, cuando se empieza a sentir que no resuena, cuando se empieza a sentir que es más la tristeza o el desasosiego, ahí ya el caos no está cooperando, ¿sí? Ahí ya no es un caos constructivo, es un caos destructivo. mm, Pero a veces tiene que pasar el caos destructivo para que venga el otro. mm. Por eso, por lo general, en un principio aparece el caos como destructivo, llegas al centro, a ese punto de silencio, y desde ahí empieza el caos organizativo, que es decir, bueno, a ver, ¿ahora qué hago? ¿Dónde pongo esto? ¿Dónde pongo aquello? Como sucede después de un terremoto, ¿sí? Exacto. Mm, ¿Cómo se va reorganizando? Ahí es donde está el secreto, pero primero hay mm. que destruir. O sea, no se puede construir sin antes haber destruido lo que estaba. Sí, sí, no, correcto, ¿no? Y a veces lo que comentabas tú un poquito, cuando la gente se aferra tanto que no, ya no quieren soltar, no quieren estar ahí, ¿no? Y tú tienes que decirles, ¿no? Como terapeuta de, oye, que esta casa ya está derruida, déjala. Dice, no, pero es que ha sido mi casa, pero es que a lo mejor la casa que tienes después es muchísimo mejor que esa casa que se te acaba de destruir. Mm. Claro, yo te preguntaba, justo antes de que se cortara, de que justo a veces lo que decimos, cuando tu casa se ha destruido, pues en ese caos, la gente a veces le cuesta un poquito soltar eso de decir, tu casa se ha destruido porque tiene que venir una casa nueva y sigue apegado. En este caso puede ser una casa o puede ser lo que decimos, una situación, personas, ¿no? Que la gente se niega a soltarlas, ¿no? De no, no, no. Cuando todo te está diciendo ya, olvida esa persona, olvida ese momento, olvida mil cosas, ¿no? Y un poquito a veces tu labor o como terapeuta es un poquito eso de decirle, ¿no ves que todo te está apuntando de que tú debes de soltar porque tienen que venir cositas nuevas? Sí, en realidad yo lo que hago es apoyar a que la persona se dé cuenta sola. Ujú, Como coach no le sugiero lo que está pasando, sino que lo acompaño a que lo vea. Y también lo acompaño a reescribirlo. O sea, si me doy cuenta que no está pudiendo soltar, lo apoyo para que se dé cuenta que eso es necesario, ¿sí? ujú, Hay herramientas psicomágicas, hay formas de poder sobrellevar, ¿sí? esa, esa sensación de apego, ¿sí? ujú, Con determinadas circunstancias, pueden ser objetos, personas, sentimientos, ¿sí? Entonces trabajamos sobre eso, trabajamos sobre
el origen de eso, trabajamos sobre la cotidianidad de eso, porque en esto hay, en el apego y sobre todo con las cosas y con las personas, hay como distintos estratos, ¿sí? Ujú. Cuando vamos descubriendo por qué o para qué estamos apegados. Normalmente tratamos de buscar el por qué, pero en el por qué no está el secreto de por qué estamos apegados, está en el para qué estamos apegados. Y muchas Sí. veces empezamos a tomar conciencia de que no estamos apegados a la cosa o a la persona, sino a cómo soy yo con esa determinada cosa, con esa determinada persona, y eso es lo que nos Mm. gusta. Claro. No sé si se entiende. Sí, sí, por supuesto. Sí, sí, se entiende. Y un poquito aquí, pues aprovecho ya que lo introduces un poquito el tema, hemos hablado antes del tema del reescribir, ¿no? De reescribir tu historia. Cuando te das cuenta de que esto no te sirve, tienes que reescribir tu historia. En tus momentos de terapia, de consulta con la gente, ¿qué es lo que realmente le cuesta más de reescribir? ¿Palabras, emociones, su propia identidad? ¿Qué es lo que en general, qué es lo que más te has encontrado que le cuesta más a la gente de reescribirse? A la gente le cuesta descubrirse que en realidad es la responsable. Ujú. O sea, el hacerse cargo de que todo lo que me está pasando, de alguna manera, pues no me gusta usar la palabra, pero de alguna manera la culpa es mía, Ujú. esa es la parte más difícil. Pero en realidad la gente lo entiende rápido. O sea, una vez que le cae la ficha, como decimos nosotros los argentinos, o le cae el 20, como dicen los mexicanos, Sí. lo hacen de forma más fácil, ¿sí? Mm. Porque dicen, ya entendí. Ujú. Y es muy sencillo porque se va trabajando por momentos, ¿no? O sea, no es que vas a reescribir 20, 30, 40, 50 años de historia en una tarde. Es Claro. un proceso. Mm. Entonces, desde ahí es bastante más fácil empezar a verlo. Ujú. Espera, aléjate un poquito el micro que va haciendo un poquito de interferencias. Y mientras Ok. aprovecho para preguntarte también un poquito, en todo este proceso de reescritura, que también lo hablas mucho en tus posts, ¿la creatividad juega un papel importante o no? Sí, totalmente, totalmente. La creatividad es esa semilla que todos tenemos, que es la que nos da el combustible para seguir viviendo. O sea, todos somos creativos por naturaleza. Uno habla de creatividad y asocia con artes plásticas, con baile, con Mm. actuación, y la creatividad tiene que ver con las formas que tenés de vivir. Uno puede ser creativo siendo médico, Ujú. siendo ingeniero, siendo, no sé, camionero, o siendo periodista, ¿sí? La Ujú. creatividad es esa semilla que hace que hagamos las cosas diferentes y que hagamos nuestra vida diferente. Pues sí, 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 también es un papel importante el de esto. Entonces, para ir acabando un poquito también, quiero comentarte de pasada una cosita que me llamó mucho la atención, que es las runas, ¿no? Que también tú trabajas con runas. Las runas, si no tengo mal entendido, son también sílabas o palabras o son, por decirlo así, pictogramas que representan también palabras, ¿no? Estos días, ya que hablabas del Mundial, vimos a Haaland que llevaba tatuadas pues dos runas, en este caso vikingas, ¿no? Yo entiendo que las tuyas también son vikingas, pero cuéntanos un poquito las runas, estas también, cómo pueden ayudarte a crear con esas sílabas o palabras. Bueno, justamente las runas es mi segundo punto de inicio. Mi primer punto de inicio fue el tarot, muy joven, tenía 9 años cuando aprendí a leer tarot, pero en realidad fueron las runas las que me llevaron al camino. Las encontré alrededor de entre los 15 y los 16 años y fueron el comienzo de mi camino. Sí, son las runas vikingas, las mismas que usa Haaland. Este, Son, como vos decías al principio, las runas son glifos, ¿sí? Cada glifo tiene varios niveles de creación, justamente. Un glifo es, en este caso, una letra, porque son parte del alfabeto vikingo o del alfabeto nórdico. Ujú. Es una letra,
es una sílaba, es una palabra y es un concepto. Entonces, desde ahí se pueden trabajar de distintas formas, ¿sí? Las podemos utilizar como letras para escribir nuestro nombre y se va a transformar en un nombre de poder. Podemos utilizarlas como sílabas determinadas, vocalizándolas, enviadas hacia afuera para sanación. Podemos Ujú. utilizarlas como palabra, ¿sí? Para hacer que esa energía se ancle, o podemos utilizarlas como concepto. No vi las de Hallan específicamente, Ujú. pero según creo, si las tiene tatuadas, ¿sí? Ujú. Debe ser un concepto de mentalidad, seguramente, algo que él quiere preservar en él y por eso Ujú. debe tener esas dos runas tatuadas. No sé si las tiene juntas o las tiene separadas. Claro, sí. Yo tampoco recuerdo porque sé que vi el post en Instagram, que te sale eso que la gente comenta y piensas, mira, pues es curioso, ¿no? Como deportistas también y tal. Bueno, curioso para nosotros no, supongo que para mucha gente sí, ¿no? Que se tatúan Sí. estas siglas de poder y estas cositas. Pues Pasa que dime. es como, pasa que es como como cualquier tatuaje, o sea, siendo quien es lógico porque está en sus raíces, ¿sí? El alfabeto rúnico. Ujú. Es como si nosotros nos tatuáramos, no sé, la fecha de cumpleaños de nuestros abuelos, por ejemplo, que también hay muchos tatuajes, hay mucha gente que tiene tatuado. eh, Sí, exacto, que la fecha de no sé, nacimiento de padres o el nombre de los exacto, abuelos o los padres, sí, sí. exacto, es lo mismo, viene por tradición, pero Ujú. además ellos tienen el plus de que es una forma de poder, que es una llave mágica, por decirlo de alguna manera. Correcto. Pues mira, para ir cerrando, y ahora te dejaré al final que cierres tú con tu reflexión y que nos cuentes cómo trabajas. Quiero dos preguntas cortitas que te voy a hacer Vale. o hacerlas cortas por lo menos. Dime una palabra que tú intentas evitar siempre. El necesito. El necesito, esa es muy buena. ¿Y la palabra que intentas cultivar más a menudo, cuál es? Claridad y generar. Y general. Pues muy bien, pues son dos buenas palabras, digo, para que si la gente que se pregunte, pues son palabras a evitar. ¿Recomendarías algunas otras a evitar, ya que aparte de esa, la de necesito, la que más, seguro, pero alguna otra que puedas decir, pues mira, si podéis evitar, evitar estas también. Justamente todas las palabras que estén deformadas, todas las palabras que provengan de otras. Y esto no tiene que ver con una cuestión de género ni Mm, ninguna cosa por el estilo. vale. El amora no existe, Mm, el corazona no existe, ¿sí? mm, Porque allá entraríamos en otra cosa que tiene que ver con la vibración de la palabra, que también hace, ¿sí? mm. Entonces, las palabras tal cual están escritas acá, no me importa ni el género ni la Real Academia Española, convengamos, ninguna de las Exacto. dos, no me interesa ninguna, tiene que ver con una Mm. cuestión vibracional. Vibracional, Pero correcto. a evitar el poco a poco, ¿sí? Evitar el poco a poco, podemos decir en lugar de poco a poco, paso a paso. Mm. Vale, pues son consejos sí interesantes. Entonces, para ya sí, la penúltima pregunta para cerrar, cuéntanos un poquito dónde la gente puede encontrarte, un poquito así por encima lo que haces, tus perfiles, tus redes de contacto, dónde te puede contactar la gente si quiere hacer una sesión contigo o simplemente charlar y preguntarte más dudas y cosas. Bueno, básicamente en las redes yo estoy como Carolina María Nigri, ¿sí? Me van a encontrar así en Instagram, así en Facebook. Mi teléfono, mi WhatsApp es más 595-098-700-417. Y básicamente ahí, esas son las redes, Facebook, Instagram, TikTok también me van a encontrar. Ujú. Y pues ahí también las pondremos por supuesto en la descripción del vídeo y en todas las plataformas donde está publicado tanto en vídeo como en audio para que la gente pueda ir a la descripción y tenga
esas vías de contacto. Y ahora sí, ya para acabar y cerrar el programa y despedirnos, te dejo que nos cuentes aquello que tú quieras o esta reflexión final que nos quieras hacer para cerrar o simplemente ese resumen de que de todo lo que hemos hablado, con qué se tiene que quedar la gente que nos ha visto. Básicamente la gente se tiene que quedar con prestar atención a qué me digo y cómo me lo digo. Una vez que puedo observar eso, puedo empezar a cambiarlo. Ya de ahí buscaré qué palabras tengo que decirme, pero en principio descubrir qué me digo y cómo. Y una vez, ya después lo vamos modificando, ¿sí? Van apareciendo. Porque esto es como todo, ¿no? Una vez que empezás a hacer el cambio, las personas, las páginas, lo que tenga que leer va a llegar a mí. Eh, como decíamos hace tiempo, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Ujú. Pues muchas gracias, Carito, por aportarnos tu magia, por ser maestra hoy. Esperemos que también llegue mucha gente a ti. Y bueno, pues seguimos aquí en Frecuencia Luz, veremos más entrevistas, más cositas. Gracias de corazón, Carito, por aportarnos tu magia a través de la palabra y nos vemos pronto, espero. Gracias, Javier, y gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós a todos. Gracias. Gracias por estar aquí, por dedicar tu tiempo y tu atención a elevar tu frecuencia. Si este episodio ha resonado en ti, suscríbete a Frecuencia de Luz para que cada nueva entrega llegue hasta ti y compártelo con quienes creas que estén listos para despertar. Juntos somos más luz.